Supone que están en la fase de interpretación de la información, que en este caso corresponde a todo lo concerniente a su trabajo a nivel artístico, a su proyecto. Los que están haciendo discos se supone que ya tienen todo grabado, arreglado, o sea, vienen a entrar a la fase de postproducción y tienen que ir, por eso se les pedía en un principio un cuaderno de campo para que fueran llenando la información de lo que iba sucediendo en el día a día, en el acontecer, en lo cotidiano. De manera que el día de mañana que se iban a sentar frente a sus computadoras a transcribir el fenómeno, lo que pasó o los hechos que pasaron en su trabajo de investigación, tuvieran donde desarrollar texto. Algo que nos cuesta mucho a los que nos desenvolvemos en el ámbito de la música es precisamente la parte de la escritura. Los que están haciendo trabajo teórico, se supone que ya llegaron hasta aquí, recopilaron toda la información y lo único que tienen que hacer es analizarla, ¿no? Luego sigue la redacción del escrito. En la redacción del escrito, ustedes tienen que comprobar si se elabora literalmente un nuevo conocimiento o un nuevo elemento, ¿no? Dentro del ámbito artístico o del conocimiento teórico. En el caso de los trabajos teóricos, normalmente es a partir de aquí que empiezan a desarrollar el capítulo 2. El capítulo 1 normalmente se iba todo lo que era la parte de antecedentes y marco teórico. Y la parte del desarrollo es muy importante porque es donde comienzan ustedes a trabajar la argumentación y lo que va a ser su trabajo de investigación. En la redacción del escrito, pues tienen que armarlo en diferentes capítulos. Esos diferentes capítulos y subcapítulos tienen que armarlos y organizarlos ustedes, pero se tienen que ayudar con el tutor. Ustedes tienen que utilizar una herramienta que es llamada diccionarios, pero que en internet también lo pueden utilizar. Me explico. Tienen que saber cómo se conjugan ciertas palabras, tienen que usar diccionarios de antónimos y sinónimos, porque a veces van a utilizar la misma palabra varias veces y eso dentro de un texto va a sonar feo, reiterativo. Por eso es que después de escribir tienen que entrar a un proceso de escritura mucho más técnico, ¿no? Para limpiar donde tengan las palabras repetidas. Afortunadamente en internet podemos utilizar sinónimos, antónimos, búsqueda de significado de palabras. Por ejemplo, aquí teníamos a nuestro querido alumno con la palabra empirismo. Menos mal que me lo consulta, buscamos y nos enteramos pues que corre el riesgo de que él, al utilizar la palabra empirismo, se descontextualice. Correcto, si le toca a un jurado que sea filósofo, ha muerto. No queremos eso. Entonces, claro, esta es la parte donde tiene mucha importancia en la que ustedes trabajen con borradores, es decir, vayan redactando las ideas o los desarrollos de los capítulos, sobre todo que tengan conocimiento de qué demonios van ustedes a hablar o de qué demonios van ustedes a redactar. Hay casos de investigación, por ejemplo, una que es el aspecto histórico del pasillo, pero la reformulación que tú haces desde el ámbito teórico, y la otra, la derivación que vamos a tener desde el ámbito de las artes. Hay que adecuar el texto a lo que se va a decir, debe tener coherencia. Recuerden que la idea de dejar un producto escrito dentro de los trabajos de investigación, que el día de mañana, cuando nosotros no estemos, otra persona lo lea y pueda entender de manera clara qué fue lo que nosotros quisimos decir. Más adelante vamos a ver en esta clase elementos de argumentación dentro del punto de vista de las artes, porque es algo que también nosotros tenemos que aprender a manejar. Cómo argumentar nuestras ideas dentro del ámbito de las artes o dentro del ámbito teórico para que nuestro discurso sea convincente, pero más allá de que convenzamos a los demás, de que los demás estén de acuerdo con nuestras ideas, el discurso funcione y sea sobre todo verídico, ¿no? Por eso es que algunos profesores
no les gusta que inicien sus párrafos utilizando máximas muy precisas, donde ustedes verifican o dicen algo como verdadero cuando se puede demostrar rápidamente que no es verdad. Por ejemplo, muchísimos trabajos que comienzan diciendo la producción musical en Guayaquil comienza en 1980. Y yo cualquiera les puede demostrar tranquilamente que para 1979 ya existía producción musical. Que su trabajo o su contexto de investigación parta de una fecha, por ejemplo, 1980, es otra cosa. Pero aseverar que no existía producción musical alguna antes de 1980 es negar su propia historia. Claro, lo que ustedes quieren decir es que están contextualizando a partir de un momento determinado, y eso es lo que hay que aprender a hacer. En el caso de los trabajos artísticos es mucho más delicado todavía, porque es redactar, verbalizar, textualizar aspectos artísticos de creación, de sonido, que la otra persona tiene que imaginar, pero que no va a tener idea hasta que escuche el fonograma. Que nos pasó con la tesis de rock alternativo, es decir, la parte teórica y conceptual del proyecto y de la parte artística está muy bien y va funcionando, pero cuando escuchamos la propuesta de audio era pop. Entonces entendemos que era un esquema, que era una maqueta, que era un punto de inicio. Estas próximas semanas, que es la parte, estoy hablando de la parte de redacción del escrito, es la parte de darle estructura a los párrafos. Se van a dar cuenta que hay párrafos que pueden ir en otra parte. Por ejemplo, me van a publicar un artículo precisamente de música rock y punk de Guayaquil. Una de las sugerencias que hicieron los evaluadores fue que el primer párrafo de la conclusión fuera al final de uno de los subcapítulos de la investigación. Pero después de que tú lo lees, te das cuenta que cobró más forma. Por eso es tan importante esta parte del trabajo, tener cosas escritas para poder corregir, para poder modificar y poder ubicar después en otro contexto. Es el momento de usar marcadores y conectores textuales. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Qué son los marcadores y los conectores? Pues precisamente aquellos conectores o palabras claves que les ayudan a conectar dos ideas o a separar dos ideas. Son palabras que van a encontrar por lo general al principio de un párrafo o en el medio de dos oraciones. Son palabras como sin embargo, a pesar de, en este sentido, de acuerdo a, considerando que. Es decir, son palabritas cortitas que nos ayudan a conectar la idea. Una de las cosas que yo recomiendo y que les voy a poner un ejemplo es que a medida que ustedes vayan redactando, impriman este material que les voy a poner y con este material ténganlo a la mano cuando estén escribiendo, tanto cuando estén haciendo el borrador original como la redacción definitiva. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a conectar ideas. Los conectores, valga la redundancia, conectan ideas, conectan frases que les permite dar coherencia a la estructura. Y otra de las cosas que voy a recomendar es, si están trabajando directamente en Word, coloquen o subrayen el conector que han utilizado. Lo ideal es utilizar que cuando escriban y usen los conectores en Word, subrayen la palabra donde está el conector, para que no repitan el mismo conector en la misma página. Yo soy de los que sugiere no más del mismo conector en una página. E incluso si están trabajando a mano, en fichas o en cuadernos, subrayen con un resaltador, un marcador o algo, subrayen que esa palabra es el conector. Deben revisar también la puntuación, cuando se utiliza punto y coma, cuando se utiliza coma, cuando se utiliza punto, cuando punto y seguido. La idea de un párrafo es que manejen una idea con distintas tramas o distintas características o distintas descripciones y deben procurar formar párrafos de 5 líneas en adelante. No hay una ley que determine la cantidad de líneas que debe tener un párrafo, porque cuando lees obras en el ámbito de la literatura, claro, ahí son obras creativas, te das cuenta que páginas completas son un solo párrafo. Pero en los trabajos de investigación, la idea del párrafo es que procuren desarrollar una idea, o que si esa idea viene
a desarrollar o a complementar una idea anterior tengan más de 3 líneas. 3 líneas es algo muy cortito. Porque el problema no es que tengan un párrafo de 3 líneas, es que tienen muchos párrafos de 3 líneas seguidos. Más allá de la estética y lo visual que se vea feo, lo fundamental es que dentro del conjunto no funciona. Y además, bueno, en esta parte hay que considerar las pautas de revisión, tienen que revisar el texto, es la parte de revisar borradores, es la parte de revisión de los párrafos, y algo que no vamos a trabajar el día de hoy, pero que es muy importante que ustedes consideren, es la bibliografía. Va por orden alfabético, estricto orden alfabético, además orden alfabético de apellido. En la sección que se llama bibliografía se organiza por el primer apellido del autor. Esta parte de revisión debe hacerse primero ustedes, deben revisar, deben corregir. Después alguien que humanamente se tome la molestia y el atrevimiento de leer su trabajo, preferiblemente alguien con competencias y hábitos lectores, gente que le guste leer y que tenga un poco de comprensión de cómo deben organizarse las ideas en un párrafo, que no necesariamente tiene que ser músico, y después debería ser leído por su tutor. Es allí cuando llega con el tutor, y bueno, ya esto es otra cosa, pero el tutor no debería ser aquel que dice, mira, sí, hermoso, esto pasó. No, el tutor debería corregir. Nosotros no tenemos tiempo para escribir, para aprender a escribir, pero sí necesitamos gente que nos ayude a desarrollar la parte de la escritura.